Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de cierre de proyecto. Hoy vamos a platicar sobre la colonia que estuvimos analizando, enfocándonos en dos ejes fundamentales, que son el espacio construido y la gente que lo usa. La idea es que juntos reflexionemos sobre cómo conviven estas expresiones arquitectónicas pasadas con las más recientes, y también sobre cómo se relacionan con los usuarios que las habitan, que trabajan en ellas o simplemente transitan por estos espacios. Aquí tengo las aportaciones de mis compañeros Víctor y Darien. La verdad me emociona este episodio porque creo que lo que investigamos en la colonia refleja perfectamente lo que pasa en toda la Ciudad de México, que es un choque, pero también una convivencia entre lo antiguo y lo nuevo. Y además, no es solo un tema de estilos arquitectónicos, sino también de la vida cotidiana de la gente, de cómo se usan los espacios y de cómo cada época deja huellas visibles en el entorno urbano. Y para hacerlo más ameno, se divide nuestra plática en dos grandes bloques. Primero, el espacio construido, y después la gente que los usa. Arranquemos entonces con el espacio construido. El primer edificio que revisamos fue el de Diagonal de Patriotismo número 12. Este edificio es interesante porque aunque es contemporáneo, dialoga con un contexto urbano lleno de contraste. Este edificio tiene un carácter muy corporativo, con mucho vidrio y líneas limpias. Lo que me llama la atención es cómo refleja la tendencia moderna de transparencia y apertura. Desde afuera puedes ver las oficinas iluminadas y eso genera una sensación de dinamismo. Sin embargo, cuando lo comparas con los edificios más antiguos que están alrededor, que son de corte más residencial o con acabados tradicionales, sí sientes esa tensión de estilos. Es como si estuvieran hablando idiomas distintos. Y fíjate que esa tensión puede ser interpretada de dos maneras. Por un lado, se puede ver como una ruptura, casi un choque, pero por otro lado también se puede leer como una oportunidad de diálogo. Por ejemplo, la verticalidad de ese edificio moderno resalta aún más los elementos horizontales de las construcciones vecinas, que son de media altura. Es casi como si uno existiera para resaltar el otro. Y eso me parece muy interesante, porque al final la ciudad no es un museo estático, sino es un espacio vivo que siempre está cambiando. Y si lo pensamos, esta convivencia entre lo moderno y lo tradicional está presente en muchas colonias de la Ciudad de México. Por ejemplo, en la Roma, o en la Condesa, o en el centro histórico. Siempre hay un edificio nuevo que genera polémica, pero que también termina formando parte del paisaje. Y en el caso de Patriotismo, lo que lo conecta con el entorno es la función, porque aunque el diseño sea muy distinto, la gente lo usa como un espacio de trabajo, de reunión. Entonces, aunque estéticamente choque, en el uso cotidiano se integra. Y si hablamos de integración, el segundo edificio que revisamos es el de Eje 4A Poniente, número 153, que muestra otra cara. Aquí no hablamos de un edificio monumental, sino de algo más sobrio, que intenta conservar cierta armonía con su entorno. Este tiene acabados más neutros, no destaca tanto, pero funciona como un puente entre lo viejo y lo nuevo. Aquí me parece que no hay tanta tensión, sino más bien un intento de conciliación. Y eso me lleva a preguntarles, ¿ustedes creen que hay en general más tensión o más armonía entre estilos de la colonia? Yo digo que depende de dónde te pares. En algunas esquinas la diferencia es abrumadora, casi te saca de contexto, pero en otras la mezcla es tan sutil que parece natural. Es como si la Ciudad de México, un mosaico de épocas que conviven a veces chocando, a veces dialogando, pero también lo puedes ver como una especie de collage urbano. Cada capa arquitectónica escribe encima de la anterior, pero nunca la borra del todo. Eso genera una ciudad
que es caótica, sí, pero también muy rica en lecturas. Creo que eso resume muy bien este primer bloque. El espacio construido en la colonia es un testimonio vivo de distintas épocas, de distintos estilos, que conviven con tensiones, pero también con conexiones formales y funcionales. Pasemos ahora al segundo bloque. La gente que usa estos espacios, porque al final del día, la arquitectura no tiene sentido sin los usuarios. Por ejemplo, en el edificio de Patriotismo vemos principalmente a trabajadores de oficinas, jóvenes profesionistas, gente que entra y sale con prisa. El espacio se usa de manera muy funcional. Llegas, trabajas, sales. Y alrededor, los comercios se han adaptado a estas dinámicas. Han creado cafeterías de paso, restaurantes rápidos, gimnasios de 24 horas. Y contrasta mucho con los edificios más antiguos de la colonia, donde todavía viven familias que llevan décadas ahí. Esos espacios tienen otra dinámica. Niños jugando, tienditas de barrio, vecinos que se saludan. Son comportamientos sociales distintos y reflejan dos maneras tan diferentes de vivir la ciudad. Aquí yo podría hacer otra pregunta. ¿Existen diferencias entre los comportamientos sociales de quienes usan edificios modernos y los que usan edificios más tradicionales? Yo pienso que sí. En los modernos prevalece la velocidad, la individualidad, el trabajo. En los antiguos todavía hay más comunidad, más contacto humano. Es como si los edificios condicionaran las relaciones sociales. Y también hacen puntos en común. Al final todos necesitan servicios básicos de seguridad, de movilidad, y en esos puntos las diferencias se diluyen. Tanto en un edificio moderno como en uno tradicional, la gente necesita un espacio de convivencia, aunque sea de distinta escala. Y creo que esa es la parte más bonita del análisis. Ver cómo la vida cotidiana conecta estilos tan distintos. Incluso en la colonia puedes ver a oficinistas modernos comprando en la misma panadería donde van los vecinos de toda la vida. Esa mezcla es lo que lo hace que la ciudad se sienta viva. Y no olvidemos que también hay tensiones sociales. A veces la llegada de edificios modernos desplaza a habitantes originales, sube las rentas, cambia el perfil económico de la zona. Eso también es parte de la discusión sobre el espacio y los usuarios. La arquitectura nunca es neutral. Siempre tiene un impacto en quienes habitan la ciudad. Bueno, pues para ir cerrando, creo que podemos decir que en esta colonia, como en gran parte de la Ciudad de México, la convivencia entre lo antiguo y lo moderno genera tanto tensiones como oportunidades. Los edificios hablan entre sí, pero también dialogan con quienes los usan, y en ese diálogo la ciudad se reinventa. Lo más importante es aprender a leer esas capas, entender que detrás de cada fachada hay una historia, una comunidad y una manera de vivir la ciudad. Y al final, lo que hace que la arquitectura tenga sentido no es solo su forma, sino la vida que acogen en su interior y a su alrededor. Bueno, pues con esa reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el espacio construido y la gente que lo usa. Hasta la próxima.